Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la sesión. Si la persona que iba a exponer no está, pues no va a poder exponer, ¿no? Porque del día que exponen, pues ese día vienes temprano, ¿no? No, sí estoy aquí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok, bueno, entonces, ¿quieres compartir tu pantalla o cómo vas a hacer para la exposición? Sí, claro, la comparto. ¿Se ve? ¿Ve mi pantalla? Sí. Excelente. Ok, enseguida comienzo. Listo. A ver. Bueno, como me pidió la profesora, les voy a hablar de los tipos de error que hay en la estadística. Y bueno, comienzo. Perdón que no encienda mi cámara. Es que pues se me baja un poco la señal, entonces, por esto. Bueno, los tipos de error surgen cuando nosotros realizamos una prueba de hipótesis. Las pruebas de hipótesis se basan en probabilidades y por tal motivo ninguna prueba de hipótesis puede llegar a ser 100% verídica o correcta. Muy bien esto, perdón. Ok. Bueno, sea lo que sea que nosotros decidamos al momento de realizar el contraste de una hipótesis, sabemos que es probable, que es posible que podamos equivocarnos. Y pues todos sabemos que esto resulta siempre así en la estadística, pueden variar muchas cosas, ¿no? La clave está en saber qué tipos de errores pueden ocurrir y cómo reducir las probabilidades de que estos ocurran. Les voy a hablar de los tipos de error 1, 2 y 3. El tercero es poco común, pero pues también ocurre, ¿no? Vamos a utilizar términos alfa y beta a continuación también. Bueno, tipo de error 1. Este tipo de error se comete cuando la hipótesis nula es verdadera y como consecuencia del contraste que realizamos, pues esto se rechaza. La probabilidad de cometer un error de tipo 1 es alfa o falso positivo, que es el nivel de significancia que se establece para la prueba de una hipótesis. Tipo de error 2. El tipo de error 2 se comete cuando la hipótesis nula es falsa y como consecuencia del contraste que realizamos, este se acepta. La probabilidad de cometer un error de tipo 2 es beta o falso negativo, que depende de la potencia de la prueba. Y por aquí está esta tablita que la verdad la tomé de internet. Bueno, aquí, ay, a ver, es, bueno, la verdad acerca de la población que tomamos. Aquí está la edición basada en la muestra. Aquí, bueno, creo que está mal porque debería ser H alternativa y H sub 0, ¿cierto? Bueno, pero aquí no rechazar H sub 0, decisión correcta, probabilidad 1 a alfa, error tipo 2, no rechazar, H sub 0 cuando es falsa, la probabilidad igual a beta, rechazar H sub 0, y aquí está el error tipo 1, rechazar H sub 0 cuando es verdadera, probabilidad igual a alfa. Decisión correcta, probabilidad igual a 1 a beta. Bueno, error de tipo 3, que es mucho menos común. Puede ser que damos una respuesta correcta a la pregunta incorrecta. Y pues aquí les voy a dar unos ejemplos muy rápidos. Bueno, nada más mencionar que el error tipo 1 y el error tipo 2 son los más comunes. Y pues, tal vez, y por ejemplo,
que el error tipo 3 puede ocurrir tal vez cuando nosotros, y bueno, tal vez suele pasarnos mucho a nosotros como estudiantes, no sé, planteamos una hipótesis y puede que planteemos una hipótesis unilateral y realmente esta se puede tratar de una hipótesis de desigualdad, ¿no? O puede que planteemos una hipótesis correcta, pero lo hacemos por un proceso diferente o diferente a o diferente de, ¿no? Por ejemplo, podemos plantear una hipótesis bilateral para un proceso unilateral y viceversa. También, bueno, para el error tipo 1 o el falso positivo, no sé si recuerdan, si hacen un poquito de memoria, la clase pasada la profesora nos enseñó una imagen, un meme de un hombre embarazado. Es un falso positivo, es afirmar algo falso. Y el falso negativo, estaba esta mujer que sí estaba embarazada y le decían, usted no está embarazada. Es un falso negativo. Y creo que a grandes rasgos eso lo expuse muy rápido, me puse un poco nerviosa, perdón, pero espero que haya sido una buena introducción. No sé si la profesora va a dar algo más. Tienes que contestar las dudas de tus compañeros. Entonces vamos a pasar aquí si entendieron o no entendieron y vamos a ver qué dudas tienen. Ok. No revisaste ni Mendelhall ni Moore. No, ¿Por? pues no consulté esos autores. Bueno, solo lo hice así como, pues pidió la exposición y la verdad olvidé completamente cómo tomar la bibliografía de la materia. Bueno, tengo aquí varios no, si nos pueden ir diciendo exactamente para que su compañera repita. Ok. Tengo 3 nos, si nos pueden decir qué fue lo que no entendieron. Ok. Tengo ahí un par de nos y tengo poquitos votos, ¿no? Hoy vinieron bien Jessica. poquitos. Ok, dice Jessica que el error tipo 3 no le quedó muy claro. Está bien. Pues te digo, es el que es menos común, pero igual ocurre. Pues como decía, bueno, según yo era como el ejemplo más claro. Pues tú, no sé, por ejemplo, si ya realizaste la guía que mandó la profesora, ¿no? Al momento de realizar uno de los ejercicios, por ejemplo, tal vez el de... utilizamos uno con proceso de diferencia de medias y a lo mejor a mí me pasó que yo me equivoqué y quise hacerlo como diferencia de muestras apareadas. Entonces, si yo hubiera realizado ese proceso con el proceso de muestras apareadas, habría tenido tal vez una respuesta que se acercara a lo que era correcto, pero mi proceso no era el debido o el correcto, debía haber usado tal vez diferencia de medias. Y pues es prácticamente como establecer la hipótesis
incorrecta o el proceso incorrecto o viceversa para el proceso que deberíamos hacer. No sé si quedó más claro, tal vez te enredé más o tal vez enredé más a los demás. Si pudieras responder en el chat. Ok, gracias. ¿Y alguien más? Bueno, habían dicho que había 3 nos. Sí, igual faltan varios de votar que no sé por qué no han votado. Ok. Vamos a ver. Karen Viridiana nos explica que si puedes volver a explicar el error tipo 2. Ok. O este error en menos palabras es cuando no se rechaza la hipótesis nula, cuando esta es falsa, pregunta. Ok. Permíteme, Karen. Voy a regresar la diapositiva. Ok. Cuando no se rechaza la hipótesis nula, cuando esta es falsa, preguntas. Pero si no rechazo, no rechazo la hipótesis nula cuando esta es Cuando falsa. esta es falsa. Bueno, tal vez, es que yo utilizo acá este término del contraste y esto se refiere, por eso lo subrayé al principio, del contraste de la hipótesis que nosotros realizamos. Te comentaba en un inicio que puede que, me regreso mejor. Pase lo que pase y la hipótesis, cual sea la que planteemos, sabemos que podemos equivocarnos. Entonces, este error sucede justo en el momento en el que la hipótesis nula es falsa. Y esto sucede por el contraste de la hipótesis que planteamos nosotros en un principio. Quizás si pones el cuadrito queda un poquito más Claro, sí. claro. Mira. Ay, no viene esto. H sub 0, falsa. Error tipo 2, no rechazar H sub 0 cuando es falsa. Y esto es igual a la probabilidad de beta. O falso negativo. Vamos a ver, tengo varios nos, tengo 5 nos y solo han intervenido 2 compañeros. Si el resto nos pueden decir para volver sobre esos temas, se los agradecemos. Sí, igual, si pueden poner en el chat. O pueden tomar la palabra. Miren que hoy su compañero está hablando. Entonces, ustedes también pueden hablar. O por donde quieran, por aquí, por el grupo de WhatsApp. Celeste ha pedido la palabra. Ok. Hola, pues justo les pido una disculpa si no se me entiende, es que tengo cubrebocas, me se dan cuenta. Y pues mi pregunta es que habías mencionado que uno de los ejercicios de la guía se podía entender por uno de estos errores. Y pues, acordándome yo de cómo se hacía ese primer ejercicio, pues era el del café, ¿no? El que eran 2 muestras diferentes.
¿En qué error sería? ¿Qué tipo de error sería? A ver. Bueno, es que no lo pensé como con el ejemplo del café. De hecho, lo hicimos lo hicimos con el problema número 9, que si mal no recuerdo, era el de homicidios, justamente. Y pues puse ese ejemplo porque justo la verdad no recuerdo. Ah, sí, del café usé muestras apareadas, pero no tuve como ese problema o esa confusión. Pero el del café, bueno, hablando de la guía, el del café no se resuelve por muestras apareadas. Ah, no es cierto, perdón, esta fue de otra, de otra nota antes de resolverlo como era. No, a ver, el error tipo 1 es rechazar la hipótesis nula cuando ésta es verdadera. Y el error tipo 2 es no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa, ¿no? Entonces, en términos por ejemplo, si lo queremos ver que en términos de la hipótesis alternativa, yo tengo este cuadrito también muy parecido, pero lo tengo en términos de la hipótesis alternativa. Entonces, a lo mejor esto les aclara un poquito. Voy a proyectar mi pantalla, perdón, Okay. No, sí, está bien, adelante, adelante. Gisela. Y si ustedes ven acá, es que podríamos llegar, siempre tenemos dos grandes opciones cuando nosotros estamos haciendo una prueba de hipótesis. O escogemos la hipótesis nula o escogemos la alternativa, más o menos, ¿no? Entonces, supongamos que escogimos la hipótesis nula, ¿no? Y entonces aquí podríamos ver a partir de las filas y columnas, cuando escogemos la hipótesis nula, pues hay de dos. Es que esa sea cierta o que más bien la hipótesis alternativa era cierta, ¿no? Entonces, si yo escogí la hipótesis nula cuando la otra era la correcta, pues lo que tengo es un falso negativo, ¿no? Y ese es nuestro error tipo beta. Ahora, y por esta razón es que nosotros no podemos hablar de aceptar o no aceptar, porque si ustedes ven, beta nunca estuvo para nada, no fue ni personaje, ni personaje así de relleno, nada, nunca hemos hablado de beta, ¿no? Beta ha estado, o sea, existe, sabemos que existe, y existen otros tipos de aplicaciones. Su compañera comentaba que existe la potencia y, por ejemplo, hay otros elementos de la potencia y el error de diseño que a lo mejor ustedes pueden revisar después. Cada vez está instando a que la gente revise más la potencia, lo que se llama la potencia de la prueba, justo por estos elementos que vamos a hablar ahorita, que es, por ejemplo, lo del p-hacking, ¿no? Del hackeo con el valor P. Entonces, hoy ya se está usando más lo del valor beta. Nosotros no vamos a ver, no es parte del programa, pero si ustedes después lo quieren revisar, pues lo pueden revisar. Pero entonces nosotros, cuando establecemos nuestro error, solo establecemos el nivel de alfa. Beta lo dejamos ahí, ¿no? Como que, quién sabe, ¿no? Entonces, por eso mismo, porque no estamos controlando por el error beta, es que nosotros no podemos decir que se acepta la hipótesis. La podemos escoger, es decir, que no la estoy rechazando, pero no podemos decir que se acepta. Luego, si nosotros escogemos la hipótesis alternativa, podemos tener un tipo de error que es un falso positivo, porque yo escogí la hipótesis alternativa cuando la correcta era o la cierta era la hipótesis nula, ¿no? Entonces, eso es el error tipo 1, alfa, nuestro alfa con el que hemos estado viniendo hablando, con el que nosotros también podemos establecer nuestro nivel de confianza 1 menos alfa. Alfa, ese es el error tipo 1. Si yo escojo la hipótesis alternativa y la hipótesis alternativa era la correcta, pues tengo un verdadero negativo. No hay error y la probabilidad de que tomemos ese valor es 1 menos alfa, ¿no? Entonces, nosotros solo vamos a trabajar con alfa, pero también es importante que ustedes sepan que existe B y al existir B, nosotros no podemos aceptar. Acuérdense que estamos en este mundo post-positivista donde tenemos que
ser muy estrictos con el lenguaje y no poder afirmar cosas que no podemos, ¿no? Y si yo no he trabajado con beta, no puedo decir que acepto la hipótesis nula. Voy a decir que no rechazo la hipótesis nula, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos estos dos tipos de error. Los otros tipos de error, digamos, no es que no sean tan comunes, sino que no están siendo... exactamente, Eric nos dice que el tipo de error 1 y 2 los podemos tener si planteamos mal la solución del problema. Pues el error tipo 1 y tipo 2 tiene que ver más con las probabilidades, ¿no? Tiene que ver con que nosotros no tenemos acceso a los parámetros y siempre estamos tomando decisiones con base a una información muestral. Esto existen por construcción. Los otros errores, que no es que no sean tan comunes, sino que se le llaman errores de orden superior, tienen que ver porque existen otros problemas a la hora de establecer las pruebas de hipótesis y estos están más relacionados con el mismo investigador y la naturaleza de los datos. Entonces se dice que, por ejemplo, hay un error tipo 3 que es o rechazar la hipótesis, llegar a conclusiones correctas desde hipótesis incorrectas, ¿no? Que esto, como bien decía su compañera, les pasa a ustedes a cada rato. A cada rato los estudiantes establecen, por ejemplo, pruebas bilaterales cuando tendrían que hacer una unilateral. Y entonces, pues a veces, pues sí, llegan a conclusiones que son verdaderas, pero partiendo de hipótesis que son incorrectas. Hay otros errores que también, y a esto se les llama gamma, pero todavía no hay un consenso si incluirlos acá. Se llaman de orden superior porque no tienen que ver con la construcción de los datos. Y existe un cuarto tipo de error, incluso, que algunos mencionan, que es interpretar mal, ¿no? Interpretar mal los resultados de una prueba de hipótesis, ¿no? Entonces si ustedes ven, estos errores son como más ontológicos, epistemológicos, porque están en la cabeza del investigador, y alfa y beta más bien son errores que tienen que ver con la naturaleza del experimento que estamos haciendo, que nosotros tenemos una muestra, que no llegamos a ver los parámetros y que siempre estamos sujetos a cometer estos tipos de errores, ¿no? Estos dos errores siempre estamos sujetos a cometerlos, ¿no? Entonces podemos acercarnos con ciertos valores, pero no vamos a poder controlar. Entonces, normalmente nosotros controlamos por alfa, ¿no? Entonces es un poquito como el ejemplo de salir a la calle con un paraguas y que llueva o que no llueva, ¿no? Entonces, si yo les digo, va a llover, o sea, podría yo cometer el error tipo 1 diciendo que va a llover cuando mi hipótesis nula es que no iba a llover, ¿no? Entonces, no, al revés, ¿no? Si tengo el error tipo 1, que es un falso positivo, yo les digo, va a llover y no llueve. Y entonces ustedes se llevaron su paraguas. La lógica es que nosotros maximizamos por el tipo de error alfa y no por beta, ¿no? Y por eso todas las cosas estadísticas se hacen a partir de alfa y no de beta, pero beta existe, ¿sí? Entonces, este es un error que digamos, llamamos el error tipo 1, que si salimos a la calle y nos dicen va a llover, ¿no? El meteorólogo nos dijo va a llover y no llueve, ¿no? Pues no es tan grave, ¿no? Entonces, esa es la lógica, ¿no? O por eso cuando suena la alarma sísmica y todos salimos y no tiembla tan fuerte, yo digo, bueno, yo prefiero este falso negativo a que no suene la alarma cuando realmente está temblando, ¿no? Entonces, por eso se llegó a este consenso de que deberíamos usar más el alfa que el beta, ¿no? Pero ahí es donde ya nos podemos poner como filosóficos y ustedes pueden decir, ¿qué es peor? Rechazar una mentira, ¿cómo sería? Rechazar aceptar una mentira o rechazar una verdad, ¿no? Entonces, ahí más o menos es la lógica, ¿no? Entonces, Celeste nos comenta, son como fallos en las premisas lógicas aplicadas en la estadística. Exactamente, son cosas que tenemos por construcción y
son cosas que no podemos obviar cuando estamos haciendo prueba de hipótesis y justo vienen de este pensamiento post-positivista de cómo nosotros vamos superando y estableciendo las pruebas de hipótesis. Y beta existe. Si ustedes quieren saber, busquen potencias de la prueba y busquen error de diseño, se llama. Son elementos que dependen de beta, que no la vamos a ver, pero existe, ¿no? Y el error tipo 3, pues ya es un error que tiene que ver más con la aplicación y con los elementos, ¿no? Vamos a volver a lanzar la votación para ver si hoy el dúo dinámico que hemos sido, Gisela y yo, logramos que ustedes entendieran los tipos de error. Aceptar una mentira o rechazar una verdad. Bueno, ahí hay un sinfín de memes que hablan de que el error tipo 1 es rechazar la hipótesis nula, el error tipo 2, el error tipo 3 es nunca haber amado, ¿no? Hay una cantidad de memes. Bueno, yo que estoy en 10.000 grupos de estadística en Facebook, siempre de vez en cuando suben de esos, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros vamos a decir que aceptamos, no decimos aceptamos la hipótesis nula, sino que decimos no rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Ahí está, lo traduje, ahí atrás se ve todavía. Y bueno, hoy vamos a ver, en esta clase lo que vamos a hacer es ya aplicar las pruebas de hipótesis, pero hoy lo vamos a hacer para diferencias de medias. La hipótesis que nosotros, o lo que nosotros queremos saber cuando comparamos muestras, tenemos dos muestras, dos grupos, y nosotros siempre partimos de la idea o de la hipótesis, en este caso, de que estas muestras son parte de una población. Y entonces, en términos de esto, el error tipo 1, nosotros, en términos específicos, esto es un ejemplo específico para cuando yo estoy comparando dos muestras, ¿no? Entonces, cuando yo estoy comparando dos muestras, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo, quiero saber si estas dos muestras provienen de la misma población. Y acá mi muy admirada Alison Horst hizo una pequeña caricatura donde, pues, o sea, dice que el error tipo 1 sería que yo dijera que estas muestras son de diferentes poblaciones cuando ambas son de la misma muestra, ¿no? Entonces, por eso ahí está la población y dice sí, que sí, ella es la mamá de estas dos muestras. Digo mamá porque pone birth y solo, por eso digo que es la mamá, ¿no? Entonces, pues si ustedes ven aquí, topan ahí en las colitas de la gran población estas dos submuestras y pues son hermanitas, ¿no? Entonces el error tipo 1 sería que yo dijera que estas son diferentes cuando provienen de la misma población. Acuérdense que siempre va a haber un elemento que nosotros no vamos a poder controlar y es que no conocemos a la población, ¿no? El error tipo 2 en este lenguaje vendría siendo que nosotros dijéramos que estas poblaciones probablemente son hermanitas cuando tienen distinta madre, ¿no? Entonces, aquí este sería el error tipo 2 cuando estamos comparando muestras. Justo ahorita vamos a hacer ya un ejemplo de una prueba de hipótesis con la comparación de dos muestras, ¿no? Que yo me imagino que no va a ser tan problemático porque pasamos mucho tiempo en los intervalos de confianza. Entonces, bueno, un par de cositas que luego se me olvidó y no se los puse en la mañana, les dije que se los iba a poner. Hay una chica, Gabriela, que dice que tiene una duda de la guía. No sé si la hacemos ahorita o al final es mejor. Ay, no, porque se pegó así como imagen. Yo lo quería pegar como...
Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a ver es que ese p-value, me voy a ir para acá, el p-value que nosotros hemos estado hablando mucho tiempo, yo ya les dije que que está siendo cuestionado, ¿no? Desgraciadamente, casi todos los cuestionamientos refieren a literatura en inglés, ¿no? Es una cosa que sucede, no estoy diciendo que sea lo correcto, pero es una realidad de que las cosas están mucho más adelantadas en inglés que en español, ¿no? Entonces casi todas estas, lecturas ustedes las van a encontrar en inglés y esta es una lectura que además te lleva a otras lecturas que, bueno, es una discusión que viene más o menos desde como 2014, 2013, o sea, no es exactamente ya nueva. Y entonces, acá pues cuestionan, ¿no? Que por qué usamos el valor de alfa y por qué lo establecemos en 0.05 y entonces empiezan a decir de que, bueno, es una cosa que hacemos porque así nos las enseñaron. ¿Y por qué la seguimos haciendo? Porque así se lo enseñaron a quienes nos enseñaron. Entonces es un círculo vicioso que no sabemos exactamente de dónde viene. Entonces aquí incluso, aquí está todos estos papers, esto nos lleva a otros papers y a otras cosas, a otros comentarios que nos llevan acerca de por qué estamos utilizando este p-valor. ¿Qué otra cosa podemos revisar, no? Luego podemos revisar, y este paper me gusta porque tiene unos dibujitos, de cómo se puede dar el p-hacking, y también ahí les puse un pequeño video de John Oliver que habla de este problema, ¿no? Entonces, miren, aquí me gusta porque trae hasta dibujitos y de cómo, cuando ya vemos, una cosa es ver los intervalos y otra cosa es ver los p-values, ¿no? Y que nos da mucha información los intervalos. Por eso es que yo les decía que cada vez más me tardo mucho más tiempo en los intervalos que en los p-values porque es un momento de cuestionamiento de la construcción de las pruebas de hipótesis. Y finalmente acá tenemos el video de John Oliver, que no lo vamos a ver porque no tiene, desgraciadamente tampoco tiene los subtítulos en español, no lo he encontrado con los subtítulos en español, pero ahí se los pongo, ahí se guardó solo esto. Entonces vamos a dejar unos 15 minutos al final para las dudas de las guías. Entonces, hoy nos vamos a ir entonces a cómo hacemos estos procesos de p-value, hoy que ya hicimos un ejercicio univariado y que ya hicimos, ya describimos los errores, ya tenemos súper claro por qué nunca vamos a decir que aceptamos la hipótesis nula. Entonces, ahí, si ustedes me ponen en la interpretación que se acepta la hipótesis nula, no se puede, muchachos, no se puede. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Nosotros vamos a establecer siempre, podemos establecer hipótesis para cualquier parámetro que estemos estimando, para cualquier parámetro de los que nosotros ya hemos estado estudiando a lo largo de este semestre. Estas estadísticas, nosotros sabemos, estos estimadores tienen aproximadamente distribuciones normales cuando el tamaño es grande. Entonces vamos a empezar ahorita con una prueba de hipótesis que tiene que ver con pruebas grandes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica? La lógica va a ser la misma. Entonces, lo que va a ir cambiando es, primero, sobre qué parámetro estamos haciendo la hipótesis, ¿no? Entonces, vamos a poder hacer pruebas de hipótesis que tienen que ver con por ejemplo, proporciones que no hemos hecho, puede ser muestras chiquitas, entonces probablemente nuestro estadístico ya no sea Z, sino que sea un estadístico T. Y la lógica va a ser siempre la misma. Nosotros vamos a hacer un estadístico calculado, es el estadístico que nosotros hemos dicho que es el mejor estimador de nuestro parámetro. ¿Siguen viendo los dibujitos de los p-values? Ah. ¿Hoy sí ya ven mi presentación? Sí. Ahí está. Perdón, y yo aquí hablando buen rato, yo solita. Y se perdieron la animación.
que esto aparecía como, que parecía como esa distancia. Entonces nosotros vamos a tener un estimador, ¿no? Siempre nosotros, como estamos trabajando con datos muestrales, tenemos un estimador y vamos a tener valores hipotéticos. Cuando hablamos de valores hipotéticos es que provienen de la hipótesis. ¿Y de cuál hipótesis? De la hipótesis nula. Porque la hipótesis nula nos dice qué valores damos por ciertos. Nos dice que el parámetro es igual a algo. Entonces yo lo voy a poner. Entonces esa distancia entre el estadístico calculado y mi valor hipotético lo divido entre los errores estándar, ¿no? Y entonces yo así voy a tener mi estadístico de prueba. Si es para muestras grandes, voy a utilizar Z. Si es para muestras grandes y que además yo puedo asumir que tienen una forma de Z, como en el caso de las proporciones, voy a usar Z, ¿no? Y si tenemos muestras chiquitas, pues este estadístico va a ser un estadístico de prueba asociado a la distribución T de student, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, con las diferencias de medias, ¿no? Entonces, ya nos imaginamos, ya vimos las caricaturas y nosotros vamos a querer establecer si estas medias, estas muestras provienen de poblaciones diferentes. Si vienen de poblaciones diferentes, entonces van a tener medias diferentes, ¿no? Entonces, la hipótesis de interés, que es como la más fundamental cuando nosotros comparamos, es que esa distancia que existe entre mu1 y mu2 es 0, ¿no? Y entonces nosotros vamos a tener que podríamos hacerlo con otras diferencias, o sea, vamos a tener un valor de la diferencia, pero normalmente esta diferencia la ponemos como 0, porque nosotros sabemos que mu1 igual a mu2 lo podemos escribir como mu1 menos mu2 igual a 0, ¿no? Eso ya lo revisamos, conducimos los intervalos de confianza. Entonces, lo que vamos a, y esto es la misma, no la cambié, es la misma de hace un tiempo, para que ustedes vean que el error estándar cambia, ¿no? Nuestro estimador, el mejor estimador de mu1 menos mu2 es x barra 1 menos x barra 2. Entonces vamos a tener esta distancia. Entonces nosotros vamos a tener una hipótesis nula que me habla de la diferencia que existe entre esas dos medias, que normalmente va a ser 0, ¿no? Por eso aquí incluso ni le pusimos el 0, pero ahí está mi 0, contra alguna de las tres hipótesis alternativas que nosotros podemos hacer. O sea, nosotros sabemos que podemos hacer pruebas unilaterales del lado derecho, pruebas unilaterales del lado izquierdo, y podemos hacer pruebas que son diferentes, ¿no? Y a partir de eso yo voy a establecer mi estadístico de prueba. Pero la lógica sigue siendo la misma. Yo tengo acá el mejor estimador de mu1 menos mu2 es x barra 1 menos x barra 2. Le resto el valor hipotético, que es 0. Entonces a veces ustedes van a encontrar que no lo ponen justo por eso. Y este de acá es el error estándar. Entonces, es lo mismo. Lo único que vamos a ir cambiando entonces es, claro, voy cambiando, si cambio de parámetros de los que yo estoy haciendo la prueba de hipótesis, va a cambiar los estimadores. Y si cambian los estimadores y los parámetros, pues van a cambiar los errores estándar, ¿no? Y a partir de eso vamos a seguir como calca los procesos que nosotros ya habíamos establecido para prueba de hipótesis, ¿no? Por ahí creo que tenía alguna duda. Ah, miren, al final nos quedó un no de los tipos de error. Habían preguntado si podías dar un ejemplo para el error tipo 4. Del error tipo 4 son errores de interpretación. Entonces, el error tipo 4, como en general se le llaman errores de orden superior, el error tipo 4 tiene que ver con, con la interpretación, por ejemplo, de la correlación. Creo que me parece, por ejemplo, que interpretemos un tipo de errores que yo esté diciendo que no existe correlación cuando, por ejemplo, ¿cómo era el de la correlación? Déjenme buscar acá.
El error tipo 4 sería, por ejemplo, que por ejemplo, el error tipo 4 es, podemos hacerlo en tipos de correlaciones que asumimos que la correlación se mantiene para un grupo cuando no, por ejemplo, la falacia de la composición a veces la consideran el error tipo 4, ¿no? Lo que pensamos que es para el grupo, lo pensamos para el individuo. Y esto tiene que ver con la correlación, porque si ustedes se acuerdan de la paradoja de Simpson, por ejemplo, esto era así, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo del error tipo 4, ¿no? Que son errores que nosotros, o sea, sí rechazamos la hipótesis nula de manera correcta, pero interpretamos mal los resultados, ¿no? Entonces, eso es, y creo que estos todavía, si no existe tampoco tanta, o sea, acuérdense cómo funciona esto de ahorita la Asociación Estadística de Estados Unidos, la gringa, está discutiendo esto de los p-values y no sé qué, una cosa que ya se habían puesto de acuerdo desde hace mucho tiempo. Por algo le llamábamos alfa, por algo le llamábamos beta. El error tipo 3 todavía, digamos, como que no ha pasado el visto bueno de toda la comunidad científica, pero ya le están poniendo el nombre de gamma y pues ya cada vez hay más papers sobre el error tipo 3. El error tipo 4 entonces es otro que vino después y que todavía está en discusión bastante sobre si lo aceptan como un tipo de error, ¿no? Pero, porque además algunos aducen de que, bueno, ya existen estas cosas en otros procesos, ¿no? Por ejemplo, como la falacia de la composición, que yo lo que digo que se mantiene para el grupo, es para lo individual, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, el mejor ejemplo de la falacia de la composición es, que es lo que es bueno para uno, no necesariamente es bueno para los demás, ¿no? También. Entonces, esos son los errores, ¿no? Pero esos no se los voy a preguntar, son el error tipo 1 y el tipo 2. Pero para que sepan que existen. Bueno, entonces, ¿qué se imaginan que vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Y entonces nos vamos a ir a nuestro bonito Excel. Entonces vamos a poner esta información. ¡Ah! ¿Dónde se fue mi Chrome? Ahí está. Ahí está. ¿Sí ven el Excel? Sí. Sí. Bien, entonces vamos a hacer aquí una pestañita y vamos a hacer lo mismo y nos vamos a dar cuenta que el proceso es similar, ¿no? Entonces voy a poner por acá, voy a poner agregar una hojita y voy a poner prueba de hipótesis 3, ¿no? Ya habíamos hecho nosotros pruebas bilaterales y unilaterales y ahorita vamos a hacer una prueba, pero hoy de diferencia de medias. Y entonces vamos a colocar la información que en realidad probablemente ustedes sientan que estos datos son muy parecidos a otros y es porque realmente son iguales a otros, nomás le cambia el nombre. Y aquí esto es ingesta de lácteos en gramos. Ah, no, es mucho, ¿no? Debe ser diario, no te vas a comer medio kilo de queso. Bueno, pero si tomas la leche, bueno, sí. A la semana. Puede ser. Y entonces a nosotros nos hacen esta pregunta. Queremos saber si hay una diferencia en la ingesta diaria promedio de los productos lácteos para hombres frente a las mujeres. Entonces, nosotros podríamos responder esta pregunta a partir de una prueba de hipótesis. Y entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que, vamos a seguir los mismos pasos. Paso 1, paso 2,
paso 3 y paso 4 y paso 5, que era el paso 1, era escribir nuestra hipótesis nula, luego escribir nuestra hipótesis alternativa, establecer nuestro estadístico de prueba y luego o trabajar a partir del estadístico de prueba con su valor P o con las zonas o con el enfoque de valores críticos, digamos que podemos hacer ambos de manera paralela y después concluir en términos del problema. O sea que seguimos con los mismos pasos, no más que están cambiando los estimadores, está cambiando el error estándar. Y entonces, para que ustedes no se me confundan, les pongo aquí cómo se ve ese estadístico de prueba, ¿no? Entonces, vamos a escribir nuestro paso 1 y nuestro paso 2 antes de irnos a un pequeño receso. Entonces, tenemos que el paso 1 era que mu1 menos mu2 es igual a 0, ¿sí? Esa es mi hipótesis nula. Yo estoy planteando una hipótesis nula de igualdad, ¿no? De igualdad de medias, que se ve como que la diferencia es igual a 0. Y entonces el paso 2, a mí no me están preguntando aquí si es mayor, si es menor, solo me están diciendo que si son diferentes. Entonces mu1 es diferente, ahí está. Diferente de 0, la diferencia de estos, ¿sí? Y podríamos escribir esta, mu1 es igual a mu2, y podríamos escribir esta, mu1, distinto de mu sub 2, ¿no? Entonces, y ya el paso 3 va a ser calcular mi estadístico de prueba. Y mi estadístico de prueba es este de acá. Pero ¿por qué es este mi estadístico de prueba? Porque es mi estimador menos mi valor hipotético asociado a mi hipótesis nula entre el error estándar. Entonces, vamos a tomarnos un ratito, volvemos a las 18:10 y regresamos y calculamos nuestro estadístico de prueba y nuestro valor P y nuestros valores críticos. Entonces voy a poner esto, voy a dejar de compartir mi pantalla y le voy a poner la musiquita. Fue así como al final todo. Sí. Bueno, nos vamos hoy de nuevo. Se están conectando bien poquitos, me aflige esta deserción. Ya se conectan más en la mañanita. Bueno, entonces nos quedamos aquí, ya habíamos establecido nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. Vamos a calcular nuestro estadístico de prueba. Entonces, si nosotros vemos aquí tenemos toda la información. Entonces, vamos a empezar quizás por el numerador. O sea, ustedes pueden rellenar esto como ustedes quieran. Y entonces voy a hacer esta operación, ¿no? Que es mi x barra 1 menos mi x barra 2 menos 0, que pues puedo simplemente obviarlo, bueno, pero lo voy a escribir aquí. Y eso me da menos 6, ya tengo mi numerador. Voy a hacer mi denominador, lo voy a hacer en 2 pasos. Voy a hacer primero lo que está dentro de la raíz y luego saco la raíz. Entonces, no les puse la liga. Ya lo iba a copiar. Y yo, ahí está. Que dije, no hay nadie, solo la Moni. Cuando vi la carita de la Moni ahí. Entonces, vamos a hacer el denominador también. ¿Cómo vamos a hacer el denominador? Pues miren, es una suma de fracciones. Entonces, yo aquí tengo S. Entonces, voy a poner S cuadrado, que lo puedo hacer elevándolo a la 2. Creo que por aquí está. Bueno, como no encuentro el cosito, pues lo multiplico y lo divido entre n
Y a esto le sumo lo mismo de este lado, 30 por 30 entre 50, ¿sí? Y a esto le saco la raíz. Ahí está. Y ya una vez que tengo mi numerador y mi denominador, pues puedo hacer la operación completa y ya tengo mi estadístico de prueba, ¿no? Ahí está mi estadístico de prueba, es menos 0.92. Entonces, podemos irnos a nuestro paso 4, que es establecer esas regiones de rechazo, ¿no? Vamos a empezar, acuérdense que este paso 4 se puede hacer ya tanto sea por valor P o lo podemos hacer estableciendo las áreas de rechazo. Entonces me voy a traer aquí mi dibujito, muy feliz. Y bueno, aquí a mí me dijeron que usara alfa de 0.05. Ya me están diciendo que el alfa es de 0.05. Entonces, yo tengo que establecer acá cómo voy a establecer mis regiones de rechazo. Porque es una hipótesis bilateral, estoy usando yo desigualdades, entonces tengo dos zonas de rechazo. Entonces ese alfa lo tengo que dividir entre mis dos zonas de rechazo. Alfa medios. Esto entre 2. Y entonces, es que acá le puse, acá, le puse puntito y tenía que ser coma, siempre se me olvida que este está así. Entonces yo quiero, acá voy a subir un poquito esto. Quiero establecer cuáles van a ser esos valores de A y cuáles van a ser esos valores de B, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como ese alfa es una probabilidad, yo quiero de probabilidad que me dé valores Z. ¿Por qué? Porque este valor está estandarizado también. Entonces, quiero comparar esos Zetas y entonces me voy a ir a mi distribución inversa, ¿no? A la inversa porque yo estoy queriendo asociar estos valores de probabilidad que asocio con mi alfa máximo que yo estoy dispuesto a cometer con ese error máximo de rechazar la hipótesis nula cuando esta es correcta, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ya tengo, ¿no? El 0.025, yo voy a poner el área, lo voy a dejar estandarizado. Entonces, yo ya sé que este valor es 1.96, mi B es 1.96. Y lo voy a mover un poquito para acá, para que se vea ahí. Y mi A es, si ustedes ven, al ser simétrico, esto, y cuando le pongo below, me pone menos 1.96. Ahí está. Y entonces hoy voy a subir un poquito este, todavía lo puedo subir porque quiero poner por acá. Puedo poner mi valor de Z. Entonces mi valor de Z que yo calculé era 0. Menos 0.92. Entonces más o menos este estaría como por acá, ¿no? Por ahí, ¿no? Entonces voy con mi votación. Pero mi votación no es de si entendieron o no entendieron, sino que es de si sí se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza la hipótesis nula. ¿Se rechaza o no se rechaza? Este es el enfoque de valores críticos. Es cuando yo encuentro los valores que definen mis zonas de rechazo, le llamamos el enfoque de valores críticos. Entonces, me faltan 2 votos.
Me faltan 2 votos. Me falta un voto. Bueno, no le voy a dar más tiempo a esa persona y vamos a compartir los resultados. Y tenemos que el 71% dijo correctamente que no se rechaza la hipótesis nula, porque este Z no cae en nuestra zona de rechazo, está en esta zona que consideramos de no rechazo porque es mayor que menos 1.96. La primera zona de rechazo va desde menos infinito hasta menos 1.96 y la segunda zona va desde más infinito, que va desde 1.96 hasta más infinito, y este Z está por acá. Entonces, no rechazo la hipótesis nula. Miren, realmente hoy, vamos en la sesión 17. ¿Cuántas llevamos? Luego podemos hacer, entonces, hoy decimos que no se rechaza, entonces hoy podemos hacer esa conclusión, que el paso 5 es la conclusión. Que decimos que no se rechaza la hipótesis nula. Ay. Por tanto, no hay evidencia estadística suficiente. Y yo hoy ya me tengo que ir al problema y recordar que estos eran datos de ingesta en lácteos. Para decir que los hombres y mujeres ingieren cantidades distintas de lácteos. Ahí está. Entonces ahí ya tenemos nuestra conclusión. Entonces, hoy sí va la votación de si entendieron cómo hacemos para hacer pruebas de hipótesis cuando estamos comparando dos medias de muestras grandes. Sí, también podemos agregar aquí la significancia. Muy bien, Eric. Ahí tengo un no. Si alguien, Rodas nos pregunta, entonces, el error hubiera sido no rechazar la hipótesis si esta hubiera sido incorrecta. El error acá, la significancia, es que yo estoy poniendo un máximo de, sí, ahorita se dirá, el error máximo que yo estoy dispuesta a que me suceda el error tipo 2, o sea, yo controlo ese error, ¿no? Al establecer cierto nivel de significancia y estoy diciendo, le estoy poniendo un alto, o sea, yo sé que existe este error, pero hay de cosas a cosas. Yo lo más que puedo aguantar es que esto me pase el 5% de todas las veces o de todas las muestras posibles, y entonces yo estoy diciendo que lo más que puedo soportar el rechazar la hipótesis nula cuando esta no es, rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera, entonces es del 5%, que en este caso pues nosotros no estamos rechazando la hipótesis nula. Gesira nos pregunta si podemos repetir el paso 2. El paso 2 es establecer la
hipótesis alternativa, ¿no? Que esta tiene que ver, la alternativa siempre tiene que ver con la pregunta con la pregunta que nos hace el problema, ¿no? En este caso, no nos está dando una direccionalidad la pregunta. Si nos hubiera dicho la pregunta, si las mujeres, por ejemplo, consumen más lácteos que los hombres o viceversa, pues entonces tendríamos una prueba direccional. Como no nos da dirección, solo nos pregunta, cuando solo nos preguntan si hay cambios, si hay una diferencia, entonces lo establecemos de esta manera, como diferente de. Y por eso nosotros podemos poner la hipótesis nula bilateral y en ese sentido nosotros tenemos una región de rechazo que es doble, ¿no? No sé, Gesira, si ese era el paso 2 que te referías. Geisira, Geisira, Geisira. Sí, ok. No, nunca puedo pronunciar bien tu nombre, creo. Bien, entonces vamos hoy a hacerlo en términos de los valores P, ¿no? Entonces vamos a hacer el paso 4 y le pongo paso bis, ¿no? Igual, siempre es importante este dibujito, así si ustedes lo estén haciendo en términos de valores críticos o con valor P. Con valor P, yo lo que voy a hacer siempre es buscar la probabilidad de que me salga ese valor o un valor más extremo. Entonces, yo siempre voy a acumular de mi estadístico de prueba, de las colitas a mi estadístico de prueba, ¿sí? Entonces, siempre voy a acumular de esa manera. Y cuando yo veo que es una hipótesis bilateral, veo que hay dos regiones. Entonces, yo tengo que acumular no solo una vez, sino dos veces. Entonces, mi valor P, en este caso, es igual a 2 veces por la probabilidad de que Z, porque estoy con mi valor, con mi estadístico de prueba, de que Z sea menor que 0, que menos 0.92, ¿sí? 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque es una prueba bilateral y son como espejitos. Entonces, yo tengo que hacerlo doble, ¿no? Esto solo pasa en las bilaterales, ¿no? Y entonces, yo voy a acumular. Es como que si yo estuviera acumulando desde menos infinito hasta menos 0.92. Creo que aquí le puse un 0 de más. Y es también como que yo estuviera acumulando desde 0.92 hasta más infinito. Entonces, como yo tengo un valor Z y quiero que me dé la probabilidad, entonces voy a usar mi distribución, la estándar, ¿no? Porque la estándar a ciertos valores de Z o de X me da valores de probabilidad. Esa es una función, digamos, normal, no inversa, ¿no? Entonces acá voy a poner, quiero el below y quiero este valor que era menos 0.92. Ahí está. Entonces me dice, voy a quitar todo esto para que ustedes no se confundan. Y entonces, esta es el área que está desde mi estadístico de prueba y algún valor más extremo. Acuérdense que el valor P es la probabilidad de que yo obtenga mi estadístico de prueba o algún valor más extremo, ¿no? Y esto nos tiene que ver con esas colitas, ¿no? Entonces, vamos a tomar esto acá y me lo llevo y entonces yo digo, bueno, esto es igual a 2, y lo voy a escribir, 2 por este valor y lo voy a poner aquí 2 por, y le voy a cambiar este puntito por una coma para que no me dé error. Ahí está, es 0.35, ¿no? Y este valor P es el valor que yo voy a calcular contra alfa, que alfa, claro, alfa es el error que yo no rechace la hipótesis nula, pero yo establezco valores límites para alfa, que en este caso es de 0.05.
Y entonces nosotros dijimos que íbamos a comparar el valor P, si el valor P es menor que alfa, nosotros decimos que se rechaza la hipótesis. Si el valor P es mayor que alfa, decimos que no se rechaza la hipótesis. Eso se lo tienen que grabar para la vida. Exactamente. ¿Sí? ¿Cuál hipótesis? La nula, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que tener claridad de cuál era la nula, ¿no? Porque luego vamos a tener puros valores P. Entonces, ¿se rechaza o no se rechaza? No sé si entendieron. Ojo que lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Que los dos caminos nos tienen que llevar a la misma conclusión. Tanto la comparación con la zona de rechazo como el valor P. Ahí está. Entonces vamos a finalizar la votación y en efecto, como decía Mónica, pues tenemos que llegar a los mismos resultados. Por tanto, se rechaza porque el valor P es de 0.35 y 0.35 es mayor que 0.05. Por tanto, rechazo, ¿sí? Rechazo, no rechazo. Entonces, no puedo rechazar la hipótesis, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que las probabilidades de obtener mi estadístico de prueba o algún valor más extremo, por eso estamos acumulando, son mucho más grandes que el error que yo me he puesto a pensar que puedo cometer. Es decir, que más o menos yo podría decir, bueno, es que a este nivel capaz me equivoco un 35% de las veces. Y yo dije que lo más que me quería equivocar era 0.05. Entonces, Nel, o sea, la verdad es que no puedo aseverar algo con tanta probabilidad de que me vaya a equivocar, ¿no? Entonces digo, no. Y por eso es que decimos, no hay evidencia estadística suficiente, porque en realidad no dejamos de tener la incertidumbre, ¿no? De que, pues a lo mejor sí son diferentes, ¿no? De que a lo mejor, pues, o sea, pero como no tenemos la información de la población, solo podemos afirmar cosas de las que tenemos evidencia estadística para afirmar, ¿no? Entonces yo aquí digo, pues no, o sea, no tengo evidencia estadística y la conclusión es la misma, ¿no? La conclusión es la misma, ¿sí? El dibujito nos ayuda para saber cómo vamos a acumular ese valor P y cómo vamos a trabajar. Entonces, hoy relanzo mi votación, que hoy es si entendieron sí o no, cómo calculamos el valor P y cómo concluimos las pruebas de hipótesis de muestras, de comparación de dos muestras. Bien, tengo 14 votos de 15, no sé si el número 15, no el quinceavo, porque un quinceavo es 1 entre 15. El número 15 es el 15º. Si el número 15 ahí está, me dice que sí, qué maravilloso, qué alegría de vivir cuando mis estudiantes entienden, uno se siente feliz y contento. Entonces, recuerden esto, ¿no? Que nosotros, lenguaje estadístico, recuerden muy bien que ese valor P nos puede llevar a ciertos tipos de adjetivos, ¿no? Que rechazamos de manera muy significativa o si las cosas son estadísticamente significativas
o si no son estadísticamente significativas, o si tienden hacia la significancia. En este caso, cuando nosotros vemos que nuestro valor P es muy grande, ¿no? Lo que podemos ver es que esa diferencia de 6 gramos que nosotros veíamos en el consumo de lácteos, pues la podemos ver en la muestra, no existe porque la contamos, la cuantificamos, pero ya cuando la queremos traslapar, cuando la queremos exportar hacia la población, pues no se puede, ¿no? No es esa diferencia no es estadísticamente significativa. Y por eso es bien importante la inferencia, ¿no? Porque cuando nosotros estábamos con lo descriptivo decíamos, es que este grupo come más queso que el otro, ¿no? Pero eso funciona para la muestra, pero no para la población, ¿no? Entonces, aquí si ustedes quieren ver cómo hicimos este cálculo, ¿no? Cómo llegamos a nuestro Z, ¿no? Nuestra hipótesis nula, nuestra hipótesis alternativa, nuestro estadístico, nuestro valor de Z, y cómo de este, pues nos fuimos, por ejemplo, ahorita al valor P, y que dijimos que no, dado que el P-valor es mayor que el alfa, la hipótesis nula no se rechaza y no hay evidencia estadística suficiente para indicar que los hombres y las mujeres tienen ingestas diarias promedio diferentes de queso, ¿no? No era queso, eran lácteos, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos ya hacer inferencias de otras cosas? Podemos hacerlas de proporciones. Entonces, si ustedes se fijan, igual vamos a escribir las pruebas de hipótesis alternativas y la prueba de hipótesis nula y la alternativa, y vamos a establecer un estadístico de prueba. Este es el estadístico de prueba para una población binomial y su proporción, ¿no? Creo que no nos alcanza a hacer esto, no alcanzamos a hacer esto, pero lo voy a dejar puesto en nuestro programa, y lo que sí les quiero enseñar es un ratito y luego nos vamos a las dudas que existen. Vamos a hacer este ejercicio en la próxima clase, que es, sin importar la edad, aproximadamente el 20% de los habitantes de la Condesa participan en actividades físicas por lo menos 2 veces a la semana. Ustedes ya saben cómo es la gente de la Condesa, muy fit. Entonces, una muestra aleatoria de 100 adultos mayores de 40 años encontró que el 15%, que 15 ejercía al menos 2 veces a la semana. Es esta evidencia de una disminución de la participación en hacer ejercicio después de los 40. Me llega aquí hacia mí en todos los fields, ¿no? Nomás que no vivo en la Condesa. No invente. No, yo ya casi tengo 40, muchachos. Bueno, entonces, antes que eso, les quiero enseñar que si ustedes revisan el chat en los de la mañana, también les compartí una... no era esto. Ustedes también pueden hacer pues su espacio donde ustedes, su pequeño flujograma de pasos de las cosas que tenemos que hacer. Yo acá puse la hipótesis alternativa antes que la nula, lo importante, porque como la nula siempre es igual, entonces a veces lo importante es ver la alternativa, pero digamos estos pasos se pueden fácilmente poner en otro orden, y acá sobre todo para que ustedes vean, esto es una sola muestra, cómo volvemos a tener las mismas decisiones de saber si utilizamos un estadístico Z o un estadístico T, dependiendo del tamaño de la muestra y de lo que conocemos de las varianzas. Y aquí ya tenemos como 2 formas, que es con los valores críticos o con el valor P, ¿no? Y también acá tenemos para diferencias de 2 muestras. Entonces vamos a tener esto exactamente igual, ¿no? Entonces ustedes pueden modificar esto es una propuesta, no es el mejor flujograma, es uno que yo hice, ¿no? Entonces ustedes pueden agregarle, quitarle, ponerle, a lo mejor quieren agregarle otros elementos al inicio, a lo mejor quieren hacerlo mucho más grande, pues ahí al gusto, ¿no? Aquí no están las proporciones, sería muy útil que hicieran uno de proporciones o que agregaran la proporción por acá, ahí como ustedes
establezcan, ¿no? Y eso, ¿no? ¿Alguien tenía dudas acerca de la guía? ¿Me pueden comentar qué duda tenían de la guía? Gabriela. Sí, yo tengo una duda bueno, sobre la T. O sea, tengo los grados de libertad que son 8, pero no recuerdo cómo encontrarla al 98%. Bueno, ¿se acuerdan que justo hasta en Classroom les subí yo un Excel que les hice con mucho cariño? Que les dije que tenemos varias maneras de calcular estas distribuciones inversas y distribuciones de probabilidad, y les hice un Excel con mucho cariño. Y les dije, y cuando estábamos viendo la prueba esta, cuando les dije, bueno, pueden también utilizar el Excel que les di. Entonces, pueden revisar el Excel que les di para calcular el 98%. ¿Hay alguna Vale, otra duda? clase y la verdad es que me confundí. Pero, o sea, es cuando la distribución es normal, es como 0.5, 0.5 y, o sea, nada más buscas como el 8. ¿Cómo? No te, es que te cortaste. Ah, que cuando la distribución es normal, o sea, ponemos como el 0.5, 0.5 y buscamos el 8. Justo ahí viene los grados de libertad y ustedes tienen que ver cuál es la parte donde está la distribución inversa o la distribución, o la función de probabilidad. Vienen las dos. Entonces, chequen bien cuál de las dos tienen que usar, ¿no? Recuerden que además hay una cosa de colores, ¿no? Que establece qué color, en qué color podemos modificar y cuál color no modifiquen porque vienen las fórmulas. Vale, gracias. Uh-huh. ¿Hay alguien más que tenga otra duda sobre la guía? Sí. Tal vez suene rápido, pero es que es en la pregunta, no hay que importar la de los homicidios del Excel, donde hay como que importar o sacar los datos de ahí. El momento como de, o sea, hacer como si recuerda que las cifras vienen como grandes y en puntos, pero si pongo esos datos por ejemplo, en una hoja de cálculo, pero de Google, al hacer la sumatoria de las cifras, pero si la paso en un Excel normal, me da, y si quito los puntos que me da otra cifra, y pues la verdad no sé cuál de las tres agarrar. No sé si me di a Vienen, entender. sí, aunque te cortabas, pero porque en la clase pasada que estuvieron trabajando en grupo, un grupo tenía el mismo problema. Lo que está ahí en los homicidios son tasas de homicidio. Entonces, sí necesitan verificar, o sea, si vean en Excel, como se baje en Excel, es lo correcto, ¿sí? Porque cuando lo pasan a este Excel por lo de las comas, como que se les vuelven millones, ¿no? Entonces tengan como mucho cuidado, o verifiquen si su Google de Excel, el Excel de Google esté en inglés, no en, o sea, yo por más que le quiero, no sé, el de la UNAM está configurado así, entonces capaz que si ponen en un Excelito en Google de otra cuenta que no sea la UNAM, pues no tengan problemas con los decimales, pero sí da problema y da diferente y da conclusiones muy diferentes si no se toman en cuenta bien los decimales. Entonces, sí, si no, bueno, entonces pues vuelvan a digitar los datos, digo, no es, intenten volver a digitar los datos para el caso de ese, ¿no? Como está en Excel es lo correcto, ¿no? O sea que no pueden haber, no son millones, son Ok, tasas, que creo que sí hay algunas tasas bastante altas, como de 21 por cada 100,000 habitantes, pero pues no son valores tan altísimos como cuando, pues, si no lo ponen ahí, sí hay una desconfiguración y sí pueden llegar a conclusiones diferentes. Entonces, si lo bajas en Excel, esa es la correcta.
Ah, ok. Gracias, Mar. No, ¿de qué? Ahí perdón por eso, pero no sé qué hacer. Si quieren, incluso ahorita lo podemos, se los muestro cómo se debería de ver. Y si ustedes no lo ven así, pues pues ahí pónganse pilas. Es este. ¿Sí ven el Excel? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ven, son tasas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Aguascalientes tuvo una tasa de 2.95 por cada 100.000 habitantes en el 2015, ¿no? Y en el 2016 tiene 2.83 y así van, ¿no? Entonces el problema cuando esto se pasa al Excel de Google es que esto se vuelven como millones, se vuelve súper raro, súper loco. Entonces sí les dan como resultados diferentes. Entonces sí tengan cuidado. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles. Vamos a empezar con esto de la prueba de hipótesis de proporciones y ya quizás la próxima semana vamos a empezar a ver unas cositas de cómo interpretar las pruebas de hipótesis con el programa estadístico. Listo, entonces nos vemos el viernes, chicos. Bye. Ay, creo que tengo aquí algo en el chat. Ah, no, es un no, gracias. Listo. Ay, yo Bueno, tengo una duda rápida. a ver, sí. Bueno, es de lo que estábamos viendo ahorita. Es que no sé si me confundí o algo así. Lo que ahorita vimos fue lo de prueba de hipótesis con diferencia de medias. Que entonces, o sea, son las dos, o sea, la comparación de dos muestras y son de una misma población, ¿verdad? Es Digamos lo que único. lo que cuando yo digo que son iguales, lo que estoy asumiendo es que son de la misma población. ¿Sí? Ok, sí. Ujú. Sí, solo Sí. era eso. Ah, no pasa nada. Listo. Bueno, pues entonces nos vemos, chicos. Bye. Bye. Gracias. Bye. Gracias.